enfermedad es lo asintomático de su desarrollo y el hecho de que por esa razón muchos pacientes, la mitad, ignoran que tienen la enfermedad. Y además lo creciente del número en América Latina respecto de otras partes del mundo. Las cifras son muy preocupantes y en particular ahora con el tema de la pandemia eso fue en crecimiento porque se retrasaron los controles que de por sí en nuestros medios ya venían atrasados o directamente sin pedirse. Entonces miren las proyecciones de cifras para los próximos años. Como importante referencia en un paciente estabilizado, la hemoglobina glicosilada en 7, un poquito más bajo, un poquito más alto. Cada paciente tendrá su valor adecuado y eso será conocido, será tarea del médico especialista en eso, del clínico, del endocrinólogo, pero de todas maneras no los valores altos que estamos acostumbrados a tener en pacientes con diabetes en nuestro medio, sobre todo en el medio público, hipertensión arterial sistólica y las cifras de colesterol. En cuanto a la fisiopatología, yo no quiero irme tanto a estos detalles, sí que comprendan que hay dos elementos importantes. Primero, un aumento de la permeabilidad vascular con edema de la pared, con edema alrededor del territorio vascular, producto precisamente de la apertura de los cierres que normalmente son herméticos de esos vasos que permiten la salida del líquido con edema, y después la isquemia en la retina, asociada a las alteraciones hematológicas que pueden tener los pacientes con diabetes, como el aumento de la agregación, la disminución de la deformabilidad y el aumento de la viscosidad plasmática. Pero los pacientes van a desarrollar territorios más o menos extensos con edema y en una retina con retinopatía diabética, el paciente puede tener isquemia. Tiene isquemia. Esa isquemia de instalación progresiva genera una cascada de pérdida de la regulación. Y esa cascada hace que en la pared de los vasos sanguíneos las células endoteliales se hagan sensibles a factores de crecimiento. Entonces empiezan a aparecer brotes de vasos sanguíneos que al principio son cordones, como si fuesen sogas, son cordones sólidos, y luego esos cordones sólidos se tubulan. Fíjense aquí, en esta imagen de microscopía electrónica, cómo vemos en el trayecto del vaso que se altera el calibre de la luz y surge un brote que deforma la pared. Lo mismo sucede aquí, porque se pierde esa hermeticidad, aparece una agrupación celular que empieza a proliferar en forma de microaneurisma. El microaneurisma es la lesión básica, el signo visible más precoz en el fondo de ojos del paciente diabético. Cuando hablamos de retinopatía diabética no proliferativa leve, el primer estadio en la clasificación de retinopatía diabética, estamos hablando de un fondo de ojos en el que hay solamente microaneurismas. Aquí los microaneurismas están puestos de manifiesto con una fotografía sobre angiografía con contraste endovenoso. Se utiliza la fluoresceína, se coloca en la vía venosa del paciente, se empiezan a sacar fotos y se observan estos pequeños puntitos de hiperfluorescencia que son los microaneurismas. En el fondo de ojos, esas imágenes tienen el aspecto de puntitos rojos, muy pequeños, muy poquitos. Lo normal en la retina
es que no haya absolutamente nada, ni una sola alteración que modifique la limpieza del tejido retinal anaranjado en el fondo de ojos. Así que si el paciente tiene 1, 2, 3 microneurismas o más, eso significa que ya la retinopatía diabética llegó y es producto de un largo camino que determinó que empiecen a brotar esos pequeños precursores de los vasos. Cuando se rompe la pared de un microneurisma puede haber una pequeña hemorragia. Miren ustedes que hay que mirar con atención para verlas, muy poquito. Por eso nosotros utilizamos lupas con distinto grado de magnificación, porque cuando las lupas nos dan una imagen muy general, nos perdemos los detalles y entonces tenemos que utilizar lupas de mayor aumento para ir a ver esos detalles de forma concentrada en ellos y poder apreciarlos mejor. Ya en la retinopatía diabética moderada empiezan a aparecer otras alteraciones, como son como son los exudados y el aumento en el número de hemorragias. La retinopatía diabética moderada tiene más lesiones que la retinopatía diabética no proliferativa leve, pero todavía no cumple las reglas del próximo escalón de clasificación. Entonces, vengamos un poquito acá. Este es el cuadro que tienen ustedes en el libro que les pasé, en el libro de la PAO que les pasé, de la Panamericana. Y la clasificación súper simplificada es esta. Los pacientes que no tienen retinopatía, los pacientes que tienen una retinopatía diabética leve, que presentan en el fondo de ojo solo microaneurismas, los pacientes que tienen una retinopatía diabética moderada, que tienen más lesiones que los que solo tienen microaneurismas, pero todavía no cumplen la regla 421, que son los parámetros para clasificarlo como retinopatía diabética no proliferativa severa o preproliferativa. La retinopatía diabética no proliferativa severa tendrá carácter predictor respecto de la proliferación que vendrá en las etapas posteriores, donde los signos más importantes del fondo de ojo serán la presencia de neovascularización, la presencia de sangre en el vítreo o la presencia de hemorragias retinales. Entonces, estos tres pasos, leve, moderada, severa, no proliferativa, esos tres pasos de la no proliferativa, piénsenlos así. En la moderada más que solo microaneurismas, pero menos que la 421. ¿Cuáles son las características que necesito conocer para decir que la retina cumple la regla 421 y su valor predictor? Vamos a ir hablando de cada uno. Bueno, el 5% de los pacientes que tienen una retinopatía diabética no proliferativa leve puede tener, transcurrido un año, una retinopatía diabética proliferativa. Puede evolucionar rápidamente a ya la formación de redes de neovasos. Eso dependerá del perfil de cada paciente y la pista nos la va a dar la hemoglobina glicosilada. Entonces, no manejaremos igual un paciente que tiene valores razonables, con historia de cumplimiento y de apego a las pautas de una buena educación diabetológica, como un paciente que tiene una hemoglobina glicosilada alta y que ya vemos que no tiene perfil cumplidor. En ese estaremos más atentos y seremos más insistentes con un seguimiento de menor frecuencia. Si la bibliografía en general dice 12 meses para el próximo control en un paciente que está en el grado leve. Lo mismo que el paciente que no tiene lesiones. El paciente que no tiene lesiones yo lo puedo controlar dentro de un año. El paciente en el que ya han aparecido lesiones dependerá de estos factores que estoy mencionando.
volvemos a razonar lo que decíamos recién, cómo se va produciendo esta evolución, este avance en las distintas etapas, la presencia del cierre capilar, consecuencia grave de la isquemia, que hace que precisamente en esas zonas de isquemia, en las que es frecuente de ver engrosamiento de la pared retinal con edema, aparezcan estos cambios en la red vascular de la retina que están anunciando la proliferación. Entre esos dos cambios están los SIRMAs, que son las anomalías microvasculares intrarretinales, y la presencia del arrosariamiento venoso. El arrosariamiento venoso es el aspecto que toman las venas cuando las miramos y vemos que tienen la forma de cuentas de rosario. Y los SIRMA, esto que ven acá, ¿se dan cuenta? Mirando este vaso, yo lo sigo y empieza a marcarse delimitaciones en la ingurgitación, eso se llama arrosariamiento venoso ovino. Y después, cuando miramos en algunos sectores de la retina, encontramos esta trama vascular que no llega a constituir una red de neovasos, por supuesto la distinción es para el especialista, y que son las anomalías vasculares intrarretinales. Ya cuando esto evoluciona y el tejido, el entramado fibrovascular está más organizado en un paciente que pasó a la etapa proliferativa, tengo los neovasos en las distintas áreas de la retina, en este caso alrededor de la cabeza del disco óptico. Otras de las lesiones en el fondo de ojos, la presencia de exudados algodonosos, que puede estar presente en etapas precoces y son siempre de localización más superficial. Miren cómo aquí se ve que tienen un borde más difuso que sigue a la capa de fibras. Estas líneas finitas que están viendo aquí son la acentuación de la capa de fibras de las células ganglionares de la retina, y la hipoxia en esa capa produce exudados algodonosos que pueden ser transitorios y reversibles, que pueden desaparecer. Y luego tenemos a los exudados duros, que tienen esta característica de borde más neto, y comparando con el anterior, este tiene un color más blanquecino, en cambio este tiene un color más amarillento. Y típicamente se reúnen en coronas, forman estos anillos, estas coronas de organización en el fondo de ojos, muy frecuentemente en el polo posterior, amenazando la zona más importante de la retina, que es la mácula, la que cumple con la visión discriminativa, el área macular y en su centro la fóvea. Si ustedes observan aquí, esta línea de exudados duros blanco-amarillentos está amenazando el punto foveolar, respetando la mayor parte de la fovea. Es decir, este paciente todavía tiene agudeza visual conservada, no está teniendo mayor registro de lo que está pasando, y sin embargo se está acercando la amenaza de ceguera a dañar los tejidos más nobles. Este es un signo biomicroscópico. Nosotros lo miramos en el fondo de ojos, y también cuando vemos la presencia de exudados formando coronas, sabemos que en esa zona va a haber inflamación de la pared. Sabemos que en esta zona va a haber edema. Lo buscamos con las lupas, mirándolo con la lámpara de hendidura. Por eso está muy bien la inquietud de revisar fondos de ojos con los oftalmoscopios directos, pero los diagnósticos de las distintas etapas de estadificación de estos pacientes necesitan instrumentos de precisión para poder hacer esas identificaciones. El biomicroscopio es la lámpara de hendidura. Entonces, otra vez, los pacientes que no tienen retinopatía
que se revisan una vez al año, los pacientes que tienen retinopatía diabética no proliferativa leve, que tienen solamente microneurismas, los pacientes que tienen retinopatía diabética no proliferativa moderada, que tienen más lesiones que los solo microneurismas, es decir, hemorragias retinales, exudados blandos, exudados duros, áreas de edema retinal. Los pacientes que tienen retinopatía diabética severa no proliferativa, que son el estadio que sigue a la moderada, pero que ya cumplen la regla 421. La moderada es todo lo que tiene la severa, pero sin cumplir la regla 421. Y después la proliferativa. Hablando otra vez de esa permeabilidad vascular, repasemos este concepto. La permeabilidad vascular acompaña el aumento de la formación de microaneurismas causando edema retiniano. Ese edema retiniano, veíamos recién, está por lo general en el área del polo posterior. Los exudados se agrupan en circina, en nido o en corona. Esto que decíamos recién, coronas. Ahora vamos a seguir viendo otras fotos. ¿Y por qué pasa esto? No, precisamente porque esos vasos antes eran herméticos y ahora las características del endotelio han cambiado, la hermeticidad se pierde y hay una extravasación al espacio extravascular. Las coronas pueden ser extensas y afectar la mácula agrupándose con daño de los fotorreceptores. Aquí los conos, que son los tipos de fotorreceptores que predominan en la mácula, han sido ya dañados. Este paciente ya perdió la visión. En este caso, puede ser que todavía haya algún resto, pero tengamos en cuenta también que si aquí tengo esta agrupación de exudados duros, todo este territorio que está alrededor está engrosado, hay un edema muy importante que está dañando los fotorreceptores también. Entonces, el hecho de que yo no tenga daño directo de exudados en la zona central no significa que el edema que acompaña a las coronas de exudados no esté dañando las células, las estructuras nobles también. Por eso la importancia de la detección. Y el edema macular puede aparecer en cualquier etapa de la evolución. Tiene su propia clasificación. Entonces, frente a la pregunta de por qué se queda ciego un paciente diabético, la respuesta es por edema macular y también por desprendimiento de retina. Son las dos causas de ceguera en estos pacientes. No se necesita una proliferación vascular con desprendimiento de retina para que el paciente se quede ciego. Dejar ciego un paciente es algo que el edema macular puede hacer solo, sin necesidad de que haya otros componentes vasculares. Otra vez miren aquí la corona, la agrupación en corona. ¿Hasta ahí me expliqué? Sí, pero... Bueno, sigamos. Si no me paran, si me voy yendo me paran. Entonces, yo lo voy a clasificar en ausente y presente, y la importancia de estas lesiones va a estar dada por su cercanía, por su amenaza al eje visual. Por lo tanto, un área de edema extensa, pero que está lejos del punto central, es menos peligrosa para el paciente que un área de edema pequeña, de 500 micras, de menos de 500 micras, un poco más de 500 micras, pero que está amenazando la fobia. Este tiene mucho más riesgo de quedarse ciego que este. A este lo puedo tratar con láser focal. A este no, porque si yo disparo láser en esta zona, voy a quemar
la zona central de la retina, voy a quemar mácula. Pero en cambio acá, si yo utilizo con prudencia el láser, voy a tratar esta zona de edema para cerrar esas pérdidas sin dañar la mácula. En un corte de tomografía de coherencia, que es el estudio que utilizamos nosotros para mirar la retina, se ven estas agrupaciones de líquido en quistes, este engrosamiento de la pared en quistes por la presencia de líquido engrosando la pared retinal. Aquí se alcanza a ver esta zona de velamiento en la imagen fotográfica del fondo de ojos, un sector de corona y el área de la mácula con algunas hemorragias en llama, un paciente que tiene una retinopatía diabética que ya ha sido fotocoagulado. Estos que están viendo acá arriba son algunos disparos de láser, ¿no? Cuando miramos el nervio óptico no estamos viendo una proliferación vascular importante en el nervio, pero el paciente ya tiene daño en la mácula, así que no armó una red vascular, pero ya está teniendo edema que daña el centro. Otra forma de perder visión para el paciente es la amputación vascular de la fóvea. La fóvea es una zona de circulación terminal. Los vasos llegan hasta ahí en filetes, en terminales de muy pequeño calibre, muy delicadas, que es esa microcirculación la que se daña precisamente en la enfermedad diabética. Entonces, la amputación vascular isquémica puede dejar a la mácula y a la fóvea sin circulación. Esa maculopatía isquémica no es el mecanismo exactamente el mismo que el edema, porque esto es por interrupción del flujo sanguíneo, por desaparición del flujo sanguíneo. Y es otra forma también de perder visión. Otra corona. Estos son todos pacientes que ven, tienen agudeza visual conservada. Retinopatía diabética no proliferativa moderada. Más lesiones que el solo microneurismas sin cumplir la regla 421. ¿Qué es lo que dice la regla 421? La regla 421, vamos a ponerlo acá, vamos a volver a este punto. Sorry. La regla 421 dice que el paciente, para cumplirle, tiene o la presencia de 20 hemorragias en cada cuadrante, dividiendo la retina en 4, ¿no? O la presencia de 20 o más hemorragias en cada cuadrante, 80 hemorragias o más en el total de la retina, o en cada uno de los 4 cuadrantes, ¿no? La presencia de 20 o más hemorragias en cada uno de los 4 cuadrantes, por eso 4. O la presencia de arrosariamiento venoso en 2 cuadrantes, por eso el 2, o la presencia de anomalías vasculares intrarretinales en 1 cuadrante, por eso 1. Cuando encontramos alguna de esas 3 lesiones, o las 2 o las 3, pero cuando encontramos alguna, es decir, en un fondo de ojos en el que hay más de 80 hemorragias, más de 20 hemorragias en cada cuadrante, bueno, aunque en ese paciente no haya arrosariamiento venoso, ese paciente ya tiene indicación de panfotocoagulación, aunque tenga acompañando un edema macular, porque el edema macular va por otro lado. Puede tener el paciente una retinopatía diabética no proliferativa moderada con edema macular, por ejemplo,
puede tener una retinopatía diabética preproliferativa y necesitar láser sin edema macular, por ejemplo, o con edema macular. Puede tener una retinopatía diabética proliferativa severa sin edema macular. Y el paciente llegar a las etapas más avanzadas de la proliferación sin haber hecho daño en la zona central. Eso va a determinar la agudeza visual. En el caso de la preproliferativa, su valor es importante por la predictibilidad respecto de lo que se está viniendo en ese paciente. Entonces, en otras partes del mundo, un paciente que tiene una preproliferativa se puede esperar. Una no proliferativa severa o preproliferativa se puede esperar. No es necesario ese paciente, en el primer mundo, indicarle el láser, sino que es un paciente que por lo general viene con estabilización de sus valores de laboratorio, y entonces eso hace que se pueda esperar a que aparezcan los neovasos para indicar la panfotocoagulación. Acá no, en nuestro medio eso no. En nuestro medio, el momento para indicar el láser, la panfotocoagulación, es en la etapa no proliferativa severa o preproliferativa. En este paciente encontramos el rastro de disparos de láser, las huellas de disparo de láser en distintos tiempos de evolución. Hay algunos que son más frescos, otros más viejos. El láser deja una cicatriz que es una quema controlada, dirigida de la retina para que esas áreas de isquemia, que son las que están produciendo la aparición de neovastos, dejen de pedir la formación de vasos que traigan oxígeno, ¿no? La isquemia grita, la isquemia pide oxígeno y la retina lo resuelve con una solución que agrava la patología, que es la aparición de vasos nuevos. Entonces, ese es el fundamento del tratamiento con el láser. En este paciente ya se instaló la proliferación de pequeños vasos alrededor de la cabeza del nervio óptico y es muy extenso el edema en polo posterior con hemorragias. Entonces, aquí sí ya está afectada la agudeza visual. Los neovasos pueden aparecer como pequeños vasitos alrededor del disco, decíamos recién. Si los buscamos, los podemos ver sobre la cara anterior del nervio óptico o los podemos ver armando una pequeña red alrededor. Toda esta red que está aquí es tributaria de este sector. Por eso también los iremos analizando según los cuadrantes del disco óptico. Dividimos la retina en 4 cuadrantes y dividimos el disco óptico en 4 cuadrantes. Pueden aparecer también en otras áreas. Este paciente tiene una red alrededor de la cabeza del disco, armada en los 4 cuadrantes. Fíjense, hay vasos tributarios acá, vasos tributarios acá, hay una red acá, hay una red acá. Todo esto surge de este disco óptico. En este caso se ven además un aumento en la trama de la red fibrovascular, porque el andamiaje de crecimiento de los neovasos se acompaña de tejido fibroso. Es una proliferación fibrovascular. No salen los vasos a crecer y a sacudirse en el vítreo como si fuesen mangueras o sogas que están sueltas, sino que hay todo un entramado fibrovascular que les hace de soporte para su crecimiento. Eso puede pasar
en la cabeza del disco óptico o puede pasar también en otras áreas de la retina. Y ese crecimiento de los vasos sanguíneos en redes que tiene además al vítreo como elemento para su vida, para su desarrollo, para su andamiaje. El vítreo es la escalera, vamos a decirlo así, el andamio en el que la red fibrovascular se empieza a organizar y sube y aparece hacia la cavidad vítrea. Ese vítreo actúa como estímulo, como estructura para la formación de neovasos, y eso es importante porque cuanto más joven es el paciente, más forme es el vítreo. El vítreo tiene una consistencia de gel más armada, y entonces eso hace que los casos de retinopatía diabética en los pacientes jóvenes sean más graves, porque se asocia además con los valores extremos en el laboratorio. Son pacientes más lábiles, de manejo metabólico más complejo, más limítrofe, y eso asociado a un vitreoforme determina que los pacientes con diabetes los pacientes insulino dependientes, los pacientes jóvenes, hagan retinopatías muy, muy graves. Distintos en el paciente adulto, que por la edad ya tiene un vítreo que es más fluido. En ese vítreo fluido que alguno de ustedes a lo mejor está viendo alguna mosquita, y si no la ven, ya la van a ver. Con el tiempo aparecen esos flóculos en el vítreo, las moscas, los bichitos, los hilitos, porque el vítreo va perdiendo esa consistencia gelificada firme y se disuelve, se derrumba, y eso, en el caso de la retinopatía diabética, es una ayuda, porque entonces no hay tanta tendencia a proliferar hacia el andamio vítreo. Como en este paciente. En este paciente ha habido una proliferación vitreoretinal muy importante, fibrovascular, todas estas redes de vasos sanguíneos que tienen esos penachos fibrosos que los están acompañando, y que como todo tejido fibroso se contrae, y al contraerse tracciona de la retina. Miren este encaje acá que parece un ala extensa de vasos. Aquí estoy distinguiendo el contorno del nervio óptico, un paciente que se le han hecho algunos disparos perdidos de láser. Retinopatía diabética proliferativa con desprendimiento de retina. Esos neovasos son distintos a los vasos normales. Sus características son de una mayor fragilidad en un paciente que además tiene un genio hemorrágico, y la contracción fibrovascular al traccionar rompe las paredes de los vasos y se produce, por lo tanto, una hemorragia. El paciente se despierta un día y la visión ha desaparecido, está viendo a lo mejor alguna mancha roja, de algún coágulo que está dando vuelta, o la agudeza visual ha bajado de manera abrupta porque el vítreo se ha llenado de sangre. Se llama hemovítreo. El paciente que tiene un hemovítreo debe ser puesto a 45 grados en reposo para que la sangre baje al piso del globo ocular y despeje la zona central donde está la mácula para que vuelva a pasar la luz. Los pacientes a veces nos dicen que ellos se despiertan sin ver porque han estado descansando en decúbito y entonces la sangre se distribuye por todo el globo, se levantan y después de unas horas vuelven a ver otra vez porque la sangre baja. Y cuando se acuestan a la noche otra vez a 180 grados, otra vez la sangre se distribuye por todo el globo y otra vez cuando se despiertan no ven. Entonces hay que aclarar eso.
la indicación en el hemovitrio es colocar al paciente a 45 grados y evitar que se agache con la cabeza hacia adelante, evitar que haga fuerza, que no se ate los cordones, y que esperemos que ese descenso de la sangre hacia el fondo de ojos se acompañe de reabsorción de la hemorragia para poder retomar el tratamiento. Por supuesto, un paciente, fíjense aquí, esta hemorragia aquí abajo. Por supuesto, un paciente que tiene un hemovitrio es un paciente que tiene una retinopatía diabética proliferativa. Ese paciente que tiene una proliferativa necesita láser desde la etapa preproliferativa. Entonces, nosotros vamos a necesitar que la sangre se reabsorba para poder hacerle ese láser. El láser sigue siendo el gold standard en el tratamiento de la retinopatía diabética proliferativa. Sigue siendo. Hay elementos, hay tratamientos que complementan a la cuestión, pero el láser sigue siendo la forma de tratar las áreas de isquemia. Si un paciente hace un hemovitrio, es porque no fue tratado en la etapa preproliferativa antes de que aparezca la proliferación y que luego se produzca y que produzca luego el hemovitrio. O no fue tratado con la proliferación antes de que sangre. Entonces me está avisando que necesita láser. Y otra cosa importante a tener en cuenta es que cuando un paciente es panfotocoagulado y hace una hemorragia, cosa que muy frecuentemente sucede, eso no significa que el láser tiene la culpa. Eso significa que tiene una retinopatía diabética proliferativa y que por lo tanto necesita más láser. Así que esperaré a que se vaya la sangre, a que se reabsorba la hemorragia para completar el tratamiento con panfotocoagulación. Esto ténganlo presente porque muchos pacientes que comienzan tratamientos para la retinopatía diabética, y es labor de los oftalmólogos explicárselo, los pacientes hacen el tratamiento porque lógicamente, en primer lugar, no se quieren quedar ciegos, pero en segundo lugar, y a veces en primer lugar, quieren ver mejor de lo que están viendo. Y eso no es posible. El tratamiento, no siempre, a veces es posible, pero no en todos los casos. El tratamiento con panfotocoagulación sacrifica sectores de retina, porque el láser quema retina, estábamos diciendo, ¿no es cierto? El tratamiento sacrifica sectores de retina para que el paciente no lo pierda todo. Si uno no trata a esos pacientes, pasa esto, la proliferación avanza por todos los sectores. Acá tengo fibrovascular, la proliferación fibrovascular en el disco, tengo en otras áreas de la retina, tengo zonas que han sangrado y que han excluido retina funcionante y por supuesto con edema y con engrosamiento de la pared. Tengo áreas de cierre capilar, es decir, esta es una enfermedad dejada a su libre evolución en la que ustedes pueden apreciar estos sectores de oscuridad absoluta donde no hay vasos, son áreas de cierre completo, y la proliferación, tratando de compensar esta proliferación acá, está tratando de responderle, de compensar esta zona de isquemia, pero por supuesto lo está haciendo mal, lo está haciendo en un mecanismo fallido. Miren la trama vascular que genera este cuadro ya irreversible, con daño definitivo de la visión. Entonces, los pacientes que tienen una proliferativa con extensión de las áreas de isquemia y de neovasos son pacientes que van a necesitar un tratamiento especial con láser durante la cirugía. La cirugía de vitro se llama vitrectomía, y con endoláser, porque el láser se hace con una sonda adentro del ojo, y son pacientes que después de la cirugía no van a tener una visión normal, sino que lo que van a tener es la visión que les quedó
producto del tratamiento, porque si no, hubieran perdido todo. Nosotros hablamos en esos términos para que quede claro que son tratamientos agresivos, por supuesto, cada vez se busca que sean menos agresivos, pero que necesitan sacrificar sectores de retina para no perderlo todo. Miren este caso, una retinopatía diabética proliferativa, en la que se ven las hemorragias típicas de fondos de ojos con características de alto riesgo de ceguera. El paciente ha hecho hemorragias prerretinales de bordes netos, también se llaman hemorragias subhialoideas, porque la hialoides todavía está... La hialoides es una capa del vítreo muy, muy delgada, que está pegada sobre la retina como si fuese un empapelado. La sangre, en una hemorragia por diabetes, puede levantar esa capa sin romperla. La hialoides conteniendo las hemorragias forma una especie de ampolla, por eso se llaman hemorragias prerretinales o subhialoideas. Cuando la hemorragia rompe o el entramado vascular rompe a la capa hialoides, entonces la sangre ya entra al vítreo y deja de llamarse hemorragia prerretinal para llamarse hemovítreo, como se ve acá. Ya hay un hemovítreo. También proliferante papilar, neovasos en otras áreas, y la hemorragia vítrea. Este caso es un caso de retinopatía diabética no proliferativa moderada con edema macular, y el paciente acá tiene un área de corona en el polo posterior con agrupación de exudados en la fóvea, se ha quedado ciego por esto, y se le ha realizado el tratamiento con panfotocoagulación, que en este caso no sirve para nada porque no tiene un cuadro proliferativo, sino que tiene un edema macular. Entonces, la importancia de la identificación de los casos para que quede claro cuál es el tratamiento más adecuado en cada uno. En el edema macular, el tratamiento se hace con inyecciones intravítreas, con la colocación adentro del globo de drogas que disminuyen la inflamación de la pared retinal, que secan los vasos, son los antiangiogénicos, y que son de un uso muy extendido en estos días, en combinación con el láser, en las áreas en las que se puede tratar con láser, como en este caso. Hay una panfotocoagulación muy extensa de las áreas de polo posterior, de ecuador y de periferia, pero que respeta el área macular. Fíjense que este sector sagrado en el fondo de ojos, en el que está la mácula y en el centro la fóvea, no ha sido afectado, no ha sido tratado con la panfotocoagulación. Se ven bien las columnas de disparos que llegan hasta ahí. Acá vemos el resto de una hemorragia prerretinal. Este paciente ha hecho una proliferativa, se trató, tuvo la suerte de no tener edema macular, siempre tuvo la agudeza visual conservada y se pudo parar el caso, los vasos se retraen, se calma el cuadro, se desinflama la retina y queda ahí estabilizado en la medida que el paciente tenga valores razonables de hemoglobina glicosilada. Este es otro caso de un paciente que tiene, paciente joven, con un diagnóstico de diabetes de más de 20 años de evolución, y una proliferante papilar, otra vez, neovasos en el disco. ¿Cuántos cuadrantes están afectados acá? Los 4. Tengo neovasos acá, tengo neovasos acá, tengo neovasos aquí,
y aquí, los 4 cuadrantes del disco. Algunos disparos, pero que no se han completado. Estos disparos, por supuesto, no alcanzan, posiblemente están en tren de tratarlo. Y acá, este signo, ¿cómo se llama este signo? Esta es una hemorragia prerretinal. Esto es sangre que está contenida por la pared hialoides. ¿Cómo se llama este signo? ¿Qué les parece? Ahí está la sangre adentro de una ampolla haciendo ¿qué signo? ¿Del nivel? Nivel, es un nivel. Es un nivel, es una ampolla de hialoides con nivel de sangre en la hemorragia prerretinal. Cuando esto se rompe, si eso sucede, la sangre ya se riega al vítreo, ¿no? Se puede regar en corredera o puede salir y hacerlo todo difuso, distribuirse en todo el vítreo y hacerlo difuso. Otro ejemplo de panfotocoagulación, estos son disparos frescos, por eso tienen ese color más blanco nacarado. Hace poco tiempo que se han hecho, esos disparos van a ir creciendo un poquito en diámetro y van a ir cambiando de color al blanco, al gris y al negro, ¿no? Respetando el área de las arcadas. Si se fijan acá, este paciente tiene congestión con arrosariamiento venoso, miren estas cuentas de rosario, y esto que estamos viendo aquí son los IRMA, estas áreas de agrupación de anomalías. Es un paciente que está ya en una preproliferativa, evolucionando a proliferativa, se panfotocoagula. Otro caso, esta es una fotografía de campo amplio. Yo les contaba, creo que les contaba, no me acuerdo, que hoy en día se utilizan estos equipos de campo amplio para sacar fotos de la retina. Se ve un área muy extensa con el polo posterior, por lo tanto, que se ve más chiquitito. Y aquí tenemos una panfotocoagulación muy agresiva, supramáxima, prácticamente no hay sectores de retina demasiado libres, pero el paciente se está manejando con el campo visual del polo posterior. Estas zonas de retina que no está tratada, acá no está tratado, acá no está tratado, acá no, acá no, acá no, acá no, acá no. Esas zonas de retina que no están tratadas se superponen en el campo visual y le dan al paciente un cierto grado de visión periférica. Por supuesto que la visión de contraste disminuye y que el paciente tiene una adaptación, una dificultad para adaptarse a veces en la oscuridad, porque en la periferia tenemos bastones que nos adaptan a la visión escotópica, pero la superposición de esas áreas no tratadas junto con el polo posterior son la retina que le queda al paciente para manejarse, porque si yo no sacrifico esa retina, lo pierdo todo. Tengo que excluir con láser estas áreas de isquemia, las áreas de isquemia que yo sé que hay, que las he estudiado, que las he mirado, las veo en el fondo de ojos por los signos indirectos y las veo en los estudios angiográficos que me marcan esas áreas de isquemia, que yo les mostraba recién, esas zonas negras en los estudios de contraste. Entonces, yo sé que tengo que tratarlo para que se conserve esto. El paciente que tiene una retinopatía diabética proliferativa con características de alto riesgo, pero que conserva el polo posterior, cree que no tiene nada y está viendo bien. Entonces, cuando uno, porque la agudeza visual está conservada, todo lo que está pasando
está pasando todavía sin comprometer la agudeza y sin generar cambios evidentes en el campo visual. Si sangra, sí, pero si no sangra, el paciente muchas veces con la mácula libre no siente nada. Entonces, después del tratamiento, a veces notan que la agudeza visual baja, notan ese cambio de adaptación a la luz, notan las alteraciones en la visión de contraste, hacen hemorragias durante la evolución. Entonces, lógicamente, culpan al láser. Nunca culpan a la diabetes. Siempre culpan al láser y, en todo caso, al médico. Y eso hay que aclararlo mucho y hay que tratar de no llegar a estas etapas. Hay que tratar de evitar la evolución a etapas de tratamiento agresivo. Este es otro caso en el que se aprecia una palidez generalizada del fondo de ojos en una paciente con insuficiencia renal. Los pacientes en estos casos hacen edemas difusos con engrosamiento de todo el espesor retinal y la energía del láser se disipa, se dispara con el láser, pero al ser muy gruesa la retina se transforma en una esponja que absorbe la energía del láser y se disipa, y son de muy difícil tratamiento, son casos muy graves que tienen compromiso importante de la agudeza visual precozmente, porque además otra cosa que tenemos que saber, que ustedes saben ya, es que la retina es una hermana del riñón en su vasculatura y en su comportamiento, ¿cierto? Cuando el paciente tiene una falla renal, es muy probable que la retina esté acompañando con cambios importantes. La retina es el único lugar en el que vemos la circulación en vivo y en directo y nos ayuda a predecir y a valorar el estado de la microcirculación en otros órganos diana de esta enfermedad. Bueno, entonces, esto es fundamental que sepan. Por eso lo digo, lo repito y lo vuelvo a poner. La clasificación. Dijimos pacientes que no tienen retinopatía, que se controlarán una vez al año. Pacientes que tienen retinopatía diabética no proliferativa leve, que tienen solamente microneurismas en el fondo de ojos, y que se controlarán una vez al año si los valores de hemoglobina glicosilada y el perfil del paciente es de buen control metabólico, y que tendrán que ser controlados con un poco más de frecuencia si vemos que el perfil es de mal control. Los pacientes con retinopatía diabética no proliferativa moderada, que tienen más lesiones que las de solo microneurismas, pero que no cumplen todavía la regla 421. Los pacientes que tienen la no proliferativa moderada o preproliferativa cumplen la regla 421, y la regla 421 dice que tiene 20 hemorragias en cada uno de los 4 cuadrantes de la retina o más, 4, que tienen arrosaneamiento venoso en 2, o que tienen anomalías vasculares intrarretinales, que son los IRMA, también se figuran en los libros en castellano, figuran como los AMIR, en un cuadrante. 1, 4, 2, 1. El paciente que cumple la regla 4, 2, 1, en Latinoamérica se panfotocoagula. En nuestro medio se panfotocoagula. En otras partes del mundo se puede esperar, porque tendrá un margen en su perfil. Por supuesto, no hay pacientes como arenas tiene el mar, así que uno verá en cada caso, pero en este medio se panfotocoagula. El paciente que tiene una retinopatía diabética proliferativa ha agregado ya cambios como respuesta a la isquemia, que son la neovascularización, que puede ser a partir de la cabeza del nervio óptico o en otras áreas de las arcadas, la presencia de hemovitrio por ruptura de la pared vascular
o la presencia de hemorragias preretinales cuando estas hemorragias están todavía siendo contenidas por la membrana hialoides del vítreo y no se han sembrado todavía a la cavidad. Esa red fibrovascular puede tomar formas de tiendas tangenciales. Ven aquí esta organización fibrovascular en el polo posterior. Para operar estos pacientes hay que cortar primero esas membranas. Esas cirugías son cirugías muy largas, donde se entra por doble vía, con tijera. Primero se corta, después se va comiendo, se va sacando, se va vitrectomizando el vítreo completo y las membranas, y se cambia un fluido por el otro. Hay que sacar todo el vítreo, pero hay que dejar el ojo armado con algo. Entonces se coloca aceite, un aceite especial, aceite de silicón, o se coloca gas para que el ojo quede con su forma de globo, porque si yo saco el relleno, el ojo se desinfla como una pasa de uva. Entonces, en las cirugías de retina, el hemovitrio es una de sus indicaciones, cuando no retrocede solo. La base de estas cirugías es el intercambio de fluidos, y se ingresa al ojo porque es necesario cortar y que la retina se vuelva a planchar, hacer dentro de lo posible una limpieza de todas esas tramas fibrosas, parte del componente fibrovascular, que generan la tracción con el desprendimiento. Una vez que se saca la sangre, se cortan esas adherencias, se plancha la retina para que se quede bien aplicada, por supuesto se hace el láser, el endoláser, que es fundamental porque la causa que está produciendo todo eso es la isquemia que no está siendo tratada. Entonces, hasta que no se trate la isquemia, nada de lo que se haga va a servir. No quiero que ustedes tengan el criterio de decirme las indicaciones quirúrgicas, simplemente es para que razonen los distintos pasos. En un paciente que tiene un hemovitrio con una proliferación leve, una proliferación sin áreas extensas de organización, sin áreas extensas de hemorragia preretinal o de hemovitrio, bueno, en ese paciente se hace el láser, a lo mejor sangra un poco, tiene una hemorragia vítrea discreta, se espera que la sangre se vaya sola, se pone el paciente en reposo unos días, no un tiempo prolongado, la sangre baja, bueno, entra el láser, se trata. Ahora, si por ejemplo un paciente joven hizo una retinopatía diabética proliferativa con hemovitrio y empiezan a pasar los días, yo sé que ese vítreo está bien armado porque el paciente joven, empiezan a pasar los días y la sangre no retrocede, bueno, hay que entrar a sacarla. En este momento, una cirugía de vitrectomía tiene un costo altísimo de dinero, mucha plata, mucha plata, y con un impacto terrible en salud pública, ¿no es cierto?, en calidad de vida para los pacientes y en costo en términos de salud pública. Así que todas las políticas que ayuden a evitar que los pacientes lleguen a esta etapa son muy importantes. Y después, si alguno de ustedes llega a ministro de salud, acuérdense de esto cuando les pidamos todas las cosas que van a seguir saliendo para esto. La evolución natural de estos casos, dejada a su libre evolución, es la proliferación vascular en todo el globo. Esa proliferación vascular que empezó
antes de la etapa proliferativa, con el primer brote de microaneurismas en el primer vaso que perdió hermeticidad, la primera pared vascular que armó un microaneurisma, evoluciona en las distintas etapas y llega a la parte de adelante del ojo, al segmento anterior, tapizando el iris y el ángulo iridocorneal, el seno camerular, por donde se va el humor acuoso, tapizándolo de vasos sanguíneos. Eso se llama rubeosis iridis, ¿no? Rubeosis iridis o rubeosis de iris. La presencia de neovasos en el iris es un signo ominoso de mucha gravedad que obliga a correr, si todavía uno tiene transparencia de medios, a tratar de hacer el láser lo más posible para que todo esto retroceda. A veces no se puede, a veces ya está todo desencadenado y este es el estadio final de la enfermedad, con un paciente que, como tiene neovasos en el segmento anterior, que están tapizando no solo el iris, el esfínter, es el esfínter del iris, y el ángulo, el seno camerular. Entonces, si yo tengo el desagüe natural del ojo tapizado de vasos sanguíneos, la consecuencia va a ser el aumento de la presión ocular. El paciente va a tener un glaucoma neovascular. La historia final de los pacientes que evolucionan mal, por lo general los pacientes que vienen tarde, o que no vienen nunca, pero que vienen tarde, es el ojo ciego doloroso. Es decir, un ojo que ha evolucionado a un glaucoma neovascular por una retinopatía diabética ya imposible de frenar, en el que la presión sube a valores superlativos, por arriba de 60, 70 milímetros de mercurio. Al estar la presión tan alta, ese líquido, ese humor acuoso a presión, empuja, presiona el endotelio corneal, la córnea se infla, se dematiza, se hincha, se llena de líquido, se edematiza, se pone más gruesa, y no puede manejar todo ese líquido que le empuja, y entonces se ampolla, la córnea se ampolla, el tejido transparente corneal se vuelve opaco porque está lleno de líquido como una esponja, empieza a formar ampollas, empiezan a formar bullas, esas ampollas, esas bullas se rompen haciendo úlceras, esas úlceras duelen mucho. Entonces el paciente tiene el ojo con la presión muy alta, con ampollitas, con bullas que se han roto, formando úlceras que duelen mucho, porque cuando yo tengo una úlcera en la córnea, tengo expuesta la terminación, la fina, la rica, la exquisita terminación ciliar de inervación fina de la córnea. Entonces, esos filetes de inervación sensitiva quedan expuestos en estas úlceras en un ojo que tiene además la presión muy alta. El tratamiento de estos pacientes es importante porque es el tratamiento del dolor. Ya la visión se ha perdido, pero tenemos que hacer lo necesario para que el paciente no sufra. Bueno, y tenemos ahí alternativas como son los grandes tratamientos con crío, con frío y demás. Eso ya es más específico para nosotros. Bien, creo que lo importante se los dije. ¿Alguna pregunta? Profe, a mí me quedó la duda si en la etapa preproliferativa usábamos láser o no. Sí. Bueno, la etapa preproliferativa, pero la etapa preproliferativa, usted se refiere a ese estadio específico, al paciente que cumple la regla 421. Sería el paciente que tiene una retinopatía diabética
no proliferativa severa o preproliferativa. De ahí para adelante, a todos esos pacientes se les hace láser. Una cosa les quiero mostrar, que la pasé pero no les mostré. Yo les dije recién que el tratamiento para el edema macular era la colocación de antiangiogénicos intravítreos, el bevacizumab, el ranibizumab, el aflibercept o la dexametasona, un corticoide de liberación prolongada. Son drogas que se utilizan intravítreas, así como lo ven en el dibujo, se pincha el globo ocular con una aguja, por supuesto, muy delicada, por detrás de la pars plana, y se coloca el líquido con la medicación en el vítreo, que toma un contacto directo con la retina, y eso produce una disminución en el engrosamiento de la pared retinal. Y también lo que hace es secar los vasos sanguíneos. Entonces, ustedes van a sentir mucho hablar del Avastin cuando sean médicos generales, médicos endocrinólogos, médicos clínicos, cuando sean auditores, cuando sean directores de obras sociales y cosas así. Trabajos variados con pacientes diabéticos. Los antiangiogénicos, el Avastin es uno de los más conocidos, es un nombre comercial ampliamente conocido porque al principio era el único que teníamos. También está el Lucentis, han ido saliendo otros. Son moléculas que tienen esta particularidad, la posibilidad de colocarlas adentro del ojo para el tratamiento de las múltiples enfermedades oftalmológicas que producen edema y proliferación vascular. También se utilizan en la degeneración macular relacionada con la edad, en dosis muy ajustadas en la retinopatía, en algunos estadios de la retinopatía del prematuro y demás. Pero en este caso, la retinopatía diabética es una patología que ya está desencadenada. Si el paciente no deja de ser diabético, una vez que empezó, sigue. Entonces yo haré todo lo posible por enlentecerlo. Cuando mejora un edema macular con antiangiogénico, eso quiere decir que dentro de un mes, mes y medio o dos, le voy a tener que volver a hacer antiangiogénico. La literatura habla de tratamientos que empiezan a hacer efecto, estoy hablando de medicina basada en la evidencia, ¿verdad? Que empiezan a hacer efecto recién después de la sexta, octava aplicación. Y a partir de ahí hay que seguir. Si está dañado el fotorreceptor, ya ahí no tiene ningún sentido que le hagamos 50.000 dosis porque el fotorreceptor se dañó, ha muerto. No hay cómo reparar el daño en una estructura que es el sistema nervioso. Pero en los pacientes que tienen áreas de edema amenazando su agudeza visual discriminativa, está indicada la colocación de antiangiogénicos en dosis con sostén mensual o a veces más seguido. Así que ténganlo en cuenta cuando escuchen hablar a sus pacientes de esto y sobre todo cuando escuchen hablar de mácula. Si el paciente tiene un edema macular que está en una zona más alejada del centro, bueno, yo le podré hacer láser, porque el disparo de láser no va a afectar la zona del medio. Como les mostraba hoy, tengo un área más grande, pero que no está cerca de la fobia, bueno, la puedo disparar. Pero si yo tengo edema amenazando el área de la fobia, tengo que hacerle el antiangiogénico. Y el paciente que tiene una retinopatía diabética proliferativa con muchos vasos congestivos, nosotros le hacemos y que se tiene que operar de vitrectomía, le hacemos una inyección y dentro de los 7, 10 días de colocada la inyección, el paciente se opera. ¿Estamos? Es un tratamiento muy frecuente
en los prequirúrgicos de cirugías de vitreoretinales. Bueno, ¿quieren que siga una hora más? No sé si me van a escuchar. El viernes que viene tendríamos la clase de consulta, ¿verdad?